Muy bien. Me gusta, me gustaría hablar un poco de las presuposiciones que debemos tener cuando nosotros estudiamos la Biblia y también algunas que no debemos tener. Y en el mundo en que vivimos, la verdad es que estas presuposiciones pueden ser muchas cosas, porque vivimos en un mundo donde la gente puede tener diferentes conceptos. Okay. Pero hablamos de algunas cosas que nos van, algunas presuposiciones que nos van a ayudar a ser mejores profesores o maestros o predicadores, evangelistas, etc. Uno es que Dios es capaz de decirnos lo que quiere que entendamos. Y esto es importante porque hay muchos que piensan que Dios no es capaz de contarnos y que estamos, cuando estudiamos la Biblia, en una posición de tenemos que ver lo mejor posible porque la verdad es que no entendemos mucho de la Biblia y la presuposición es que no podemos aprender de Dios. Ok. No es una buena presuposición tener en por varios motivos. Uno es como decir que Dios es confuso en enseñar. O, y esto pasa con algunos también, piensan que el mensaje divino se puede entender de diferentes modos. Uno tiene su manera de entender, otro tiene su manera de entender. Yo tengo una cierta actitud hacia ese concepto que uno tiene su perspectiva de lo que está diciendo y otro tiene su perspectiva. Llevado a su significado completo, esto es negar que Dios es capaz de enseñarnos. Pero no es malo si uno está entrando recién en el estudio bíblico, no es malo pensar, yo tengo mis limitaciones. Porque si uno entiende que no ha leído toda la Biblia o no tiene buen conocimiento de toda la Biblia, es bueno enfocarse en lo que se puede entender. Y eso no es malo. Pero si uno lee la Biblia con su presuposición que yo puedo decidir por mí mismo qué necesito saber o qué necesito aprender o qué entiendo yo o qué he comprendido yo, ¿cuál es el problema en esto? Básicamente, si escuchamos la misma cosa que hemos escuchado toda nuestra vida, no vamos a crecer espiritualmente. Por ejemplo, si alguien me ha enseñado 10 enseñanzas bíblicas y si me ha dicho esto es suficiente, significa que no tengo muchas ganas de aprender más de Dios. Y yo he encontrado esa posición espiritual, podemos decir. Yo tenía, como 30 años atrás, yo tenía un hermano que estaba en la iglesia donde estábamos nosotros en ese tiempo, y después salió a formar su congregación por otro lado. Me dijo, yo sé todo de la Biblia. Y yo, ¿qué estaba pensando yo? Yo estudiaba la Biblia, ¿cuántos años estaba en la universidad? 17 años en la universidad, estudiando la Biblia bueno, los primeros 5 años era de ingeniería de agricultura.
Pero después, los títulos que tenía de la Biblia, creo que era como 12 años en la universidad, y yo pensé, si hay algo que yo he aprendido en la universidad es que hay mucho que no conozco. Es decir, más que uno aprende, más que se da cuenta que hay mucho que no se conoce. Entonces, siempre es bueno reconocer sus límites. ¿Okay? Una vez que decimos reconocer sus límites, uno puede preguntar cuáles son los límites, y eso es donde entran en el tema de presuposiciones. ¿Cuáles son los límites y cuál es la respuesta divina a nuestros límites? Es decir, ¿qué diría Dios de nuestros límites? Okay, para dar un ejemplo, si un límite mío, una presuposición mía es que yo no quiero aprender la Biblia, entonces, ¿cuál va a ser la respuesta divina a esa actitud? La mejor respuesta o la respuesta más menos conflictivo y más misericordioso es Dios puede ser frustrado con nosotros por no querer aprender de su palabra. Pero es posible que una actitud de no quiero aprender de Dios sería más que frustrante, podría incitar la ira de Dios, que uno no quiere aprender de Dios. ¿Qué significa esto entonces? Nosotros necesitamos ponernos en la posición donde podemos aprender de Dios. Y la primera cosa que estoy diciendo en esta conversación es que Dios es capaz de enseñarnos. Pero obviamente nosotros tenemos que ponernos en la posición donde Dios me puede enseñar. Y fíjense que yo estoy diciendo Dios y no un hermano bautista. Yo no soy bautista, yo no soy de esta perspectiva, pero hay gente que dice yo puedo aprender de todos. Y mejor dicho, un primo bautista, ¿cierto? Ok, mira, el tema es, nosotros podemos, el tema en esto es cuál. El tema es que es posible que alguien me pueda decir algo que me hace pensar y puede tener razón, y yo puedo decir amén. Pero la presuposición, el enfoque, tiene que ser siempre, yo voy a aprender de Dios. Y yo creo que es una presuposición o una posición espiritual que tenemos que tomar. Déjeme ponerme en la posición donde Dios me está enseñando. Ok, hace la pregunta, ¿cómo me enseña Dios? ¿Cierto? Y obviamente es por su palabra. El motivo para hablar de ciertas presuposiciones es el motivo para identificar cosas que me pueden impedir de aprender de Dios. Por ejemplo, si yo digo, lo que yo leo en este versículo es diferente de lo que los hermanos en mi congregación en los Estados Unidos, donde yo crecí, me han dicho, diferenciando a una enseñanza bíblica con alguien que me habría dicho en una congregación bien conocida. Hay gente que dice, prefiero lo que enseña la congregación a lo que enseña Dios. Y este me lleva a otro punto importante. Espera un segundito. Tenemos que ponernos en una posición espiritual donde vamos a recibir la enseñanza que Dios me va a enseñar. Y la Biblia habla del tema de recibir la palabra. Habla en Hechos 2:41,
los que recibieron la palabra fueron bautizados y se añadieron 3,000 personas. También en 1 Corintios 15, 1 y 2, Pablo está diciendo, yo les enseño lo que yo mismo recibí. Y nosotros vemos que hay 2 ejemplos de la idea de recibir la palabra. Yo podría incluir Esdras 7:10 en esto. En Esdras 7:10, déjenme leerlo porque se me olvidó del orden. Preparó su corazón para preparar, eso fue lo que se me fue. Preparar el corazón. Okay, hacer a la voluntad dice, y enseñar. Porque Esdras había preparado su corazón para inquirir la ley de Jehová y para cumplirla y para enseñar en Israel sus estatutos y decretos. Ok, 4 cosas. Preparar el corazón, número 1. Número 2, inquirir la ley de Jehová. Número 3, cumplir la ley de Jehová. Y número 4, enseñar. Y yo he visto, no es una buena práctica, pero yo he visto a una persona bautizándose el domingo y al otro domingo están diciendo tienen que predicar. Yo habría tenido un infarto. Se me habría pasado a mí. Pero yo digo, ¿por qué? ¿Por qué dicen esto? Puedo preguntar, porque es bueno enseñar a uno que tiene que compartir la palabra, enseñar y todo esto. Pero aquí nosotros vemos, hay cosas que cumplir antes de predicar o enseñar. Y no es malo decir una semana después, porque yo decidí ser cristiano. Eso es bueno, pero el tema es, la congregación merece una buena enseñanza cuando va a la iglesia, para que sepan. Ok, vemos esto un segundito. Había preparado su corazón. Para que sepan, eso es tomar una posición espiritual. Y si me escuchan mucho van a darse cuenta. Yo voy a hablar de, por lo menos, de 2 cosas. De la posición espiritual y de la práctica espiritual, hablando en general. Yo voy a hablar de la posición espiritual. En la primera carta de Juan, habla de este modo en 2 sentidos, ocupando 2 verbos: estar en la luz, andar en la luz. Y en la primera carta de Juan también habla de no estar en la luz, no andar en la luz. Y este nos da 4 posiciones espirituales cuando consideramos esto: estar en la luz, andar en la luz, estar en la luz pero no andar en la luz. Es decir, uno está en la luz pero no practica. No está en la luz pero practica, anda en la luz, es decir, tiene una vida muy moral, tiene mucha moralidad, pero no está en la posición espiritual de estar en el reino del Señor. Y la última posición espiritual es no estar en la luz, no andar en la luz. ¿Y quiénes son estas personas? Los que dicen, por ejemplo, ¿qué me importa a mí? Estar en la luz o andar en la luz. No les interesa. Hay algunos que no entienden que no están en la luz por no entender qué significa estar en la luz. Y si vemos Pablo en Efesios, está en Cristo. Si hablamos en 1 de Juan, está en la presencia de Dios, está en la luz. Dios es luz
y no hay ninguna tinieblas en él. Pero el otro es andar en la luz, y esta es la práctica. Y en la primera carta de Juan también habla si uno no ama a su hermano, es de las tinieblas. La verdad que en capítulo 3 de la primera carta de Juan, déjenme ver el lenguaje rápidamente. Ok, por ejemplo, en versículo 8 de 1 de Juan 3, 8, el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para este apareció el Hijo de Dios para deshacer las obras del diablo. Después dice, todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, es el versículo 9. Porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. Ok. Porque voy a leer el versículo 14 también. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida en que amamos a los hermanos, y el que no ama a su hermano permanece en muerte. Todo aquel que aborrece a su hermano es homicida, y sabe que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. Ok, bueno, el tema habla de una práctica de pecado, práctica de amar. Ok.